Listo. Buenos días, ingeniero. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la investigación formativa. El tema va a ser la optimización de la forma del impulsor del reactor de tanque agitado, CFD, y análisis de interacción de la estructura del fluido. Los integrantes en este caso somos Diana Sogue, Eric Carranza, Fabiana Custode, Johan Freire y mi persona, Enrique Sánchez. Continuamos con mi compañero. Como resumen, se planteó el objetivo de la optimización del reactor de tipo de tanque agitado por medio de las simulaciones con CFD, una revisión bibliográfica de trabajos que optimizan el rendimiento de diferentes reactores modifican variables como el caudal, condiciones iniciales y composición de los fluidos, además de la altura, el grosor y el número de paletas de los reactores. También los cambios de temperatura, cambios de la forma de un reactor, simulaciones también en el CFD como las variaciones en el rendimiento y cambios de la resistencia. Y se cumplió con el objetivo de optimizar los reactores. Listo, muy bien. Vamos ahora con el marco metodológico. Como primera instancia tenemos la investigación experimental. Los detalles geométricos del reactor del tanque agitado se muestran en la figura que tenemos a la derecha. El tipo principal del impulsor, en este caso es una turbina Ruston de 6 paletas, se investiga experimentalmente en diferentes operaciones condicionales. Todos estos experimentos se realizan en el reactor del tanque agitado con una altura y un diámetro constante. La altura de 450 milímetros y el diámetro de 294 milímetros. Nosotros, para poder disminuir el vórtice en la superficie del fluido, el reactor del tanque agitado va a estar equipado con 4 deflectores, los cuales tienen las siguientes dimensiones. El ancho del deflector va a ser igual al diámetro sobre 10 y el espesor del deflector es igual a 1,5 milímetros. Eh, de cada uno de los deflectores. También podemos decir que los deflectores van a estar dispuestos alrededor del reactor del tanque agitado en un ángulo de 90 grados. Siguiente, por favor. La geometría del impulsor. Para la mejora del rendimiento del tanque de agitado, es importante que nosotros consideremos cuáles son las modificaciones en cuanto a la geometría de los impulsores, que para este caso se considera los impulsores en forma de U y de V, siendo necesario nosotros conocer y detallar las dimensiones de estos para poder simular en el CFD. En la primera imagen nosotros vemos que la distancia entre ranura es de 8 milímetros, con una altura de 4,5 milímetros cada una y un ancho de 1 milímetro. Mientras que en la segunda imagen nosotros vemos que la distancia entre la ranura es de 4 milímetros, con una altura de 4,5 milímetros cada una y un ancho de 1 milímetro. Siguiente, por favor. La simulación numérica de interacción fluido-estructura. La interacción fluido-estructura, también conocida como FSI, es un acoplamiento multifísico entre la dinámica de fluidos y mecánica estructural. En general, este análisis se divide en dos métodos, incluido el método monolítico y el método particionado. En el método monolítico, las ecuaciones de gobierno, un ejemplo puede ser el flujo de ecuaciones y ecuaciones estructurales, se resuelven simultáneamente en el solucionador único. Pero en el método particionado, las ecuaciones que gobiernan la dinámica de fluidos y el desplazamiento de la estructura son resueltos en dos solucionarios diferentes. En el presente estudio, en el de esta investigación formativa, nosotros vamos a utilizar el enfoque particionado. Este método se divide principalmente en el análisis unidireccional y el análisis bidireccional. En el análisis del FSI, que es el análisis de la interacción fluido-estructura, unidireccional, el campo de flujo resuelve solo las fuerzas de presión. Además, podemos nosotros también suponer que la influencia de la deformación del sólido sobre el flujo del fluido es despreciable. Mientras que, por el contrario, el análisis de interacción fluido-estructura bidireccional, las ecuaciones que gobiernan el fluido y la estructura se resuelven en el mismo tiempo. Es decir, que durante la solución la información se transfiere automáticamente entre los dos solucionadores para lograr resultados robustos y precisos. En este estudio se utilizó un análisis interacción fluido-estructura de dos vías para simular la interacción entre el fluido y la superficie del impulsor. El algoritmo que nosotros vemos en pantalla es el algoritmo de dos vías de acoplamiento. Donde podemos ver que el momento en que el desplazamiento y las fuerzas convergen, el paso del tiempo va a estar por completo. Y así se sigue haciendo como en un ciclo. Siguiente, por favor. El procedimiento numérico.
El método de elementos finitos, también conocido como el FEM, se utilizó como método numérico para discretizar las ecuaciones gobernantes. El FEM es un enfoque muy eficiente y robusto para discretizar y resolver varios aspectos en problemas físicos. Por lo tanto, este enfoque se utilizó para estudiar este efecto del comportamiento del fluido en las paletas del impulsor. Las propiedades del material del impulsor se presentan en la tabla que podemos ver en la parte izquierda. Estas propiedades son ya propias, no las podemos cambiar ni pueden tener una variabilidad, ya que estos ya son propias, como ya dije antes, de las propiedades del material. También abajo podemos ver lo que es uso de las ecuaciones que gobiernan la continuidad, donde PS es la densidad de la estructura, y donde sigma es el tensor de la tensión de la estructura, y donde V es el vector de la velocidad de la estructura. Y también que F es el vector de fuerza. Siguiente, por favor. La discretización y condiciones de frontera. En base a la simulación que nosotros hicimos, se considera que el tiempo total para el análisis de interacción fluido-estructura va a ser de 4 segundos, de 0.4 segundos, con incrementos de 0.01 segundos. Estos se adoptaron al número de cuadrícula que cada uno contiene. Por ejemplo, el mismo número de cuadrículas da como resultado 49.395 celdas de control para la turbina Rushton de 6 paletas, 31.861 celdas de control para el impulsor en forma de V y 44.607 celdas de control para el impulsor en forma de U. Como podemos ver en las siguientes imágenes, esos son el número de cuadrículas que tendrá cada celda de control. Siguiente, por favor. Como resultado se encuentra la comparación con la geometría original, el consumo de energía y la tensión equivalente de la geometría óptima de la turbina Rushton de 6 aspas, junto con la optimización de la superficie de respuesta, que disminuye un 25.38% y un 4.38% respectivamente. Junto con la optimización directa, el consumo de energía y de la geometría óptima de la turbina Rushton de 6 aspas disminuye un 25.64% y la tensión equivalente aumenta un 3.21%. Para el impulsor en forma de B, en la condición de geometría óptima, el consumo de energía junto con la optimización de la superficie de respuesta se reduce un 25.64%. Con la optimización de la superficie de respuesta se reduce un 26.71% y la tensión equivalente aumenta un 6.09%. Asimismo, en la optimización directa multiobjetivo, el consumo de energía y la tensión equivalente de la geometría óptima del impulsor en B disminuyen un 26.02% y un 12.69%, respectivamente. En el impulsor en forma de U, el consumo de energía de la geometría óptima junto con la optimización de la superficie de respuesta disminuye un 24.13% y la tensión equivalente aumenta a un 24.14%. Asimismo, junto con la optimización directa, el consumo de potencia disminuye un 25.75% y la tensión equivalente máxima es de un 26.29%. Siguiente. Discusión. Las simulaciones CFD nos ayuda a no perder ni dinero ni tiempo al momento de realizar mejoras en los reactores. Aún así, se deben reconocer que estos cambios producen errores en otras partes del reactor, ya sea por utilizar diferentes paletas e inclusive por el aumento de las temperaturas de manera involuntaria, teniendo una posible pérdida de materiales y de energía o incluso pudiendo obstruir el flujo del caudal por el reactor. Además, en el interior del reactor se debe realizar una simulación teniendo en cuenta ya sean los factores internos o externos, como temperaturas y presiones, ya que cada parte del sistema tiene una función distinta y por alguna variable pueden haber fallas con daños irreparables. Siguiente. Conclusiones. Ahora bien, en las diferentes simulaciones se permitió mejorar la eficiencia y rendimiento, ya que para una optimización directa y para la superficie de respuesta, la mejora del consumo eléctrico va a ir en aumento teniendo en cuenta el hélice y la
turbina, porque nuestro porcentaje de mejora va a ir en aumento del 25 alrededor del 27%, mientras que para la mejora de tensión, el tipo de impulsor más eficiente fue la hélice en forma de V, con un mejoramiento del 12.69%. Por ende, existe la disminución del costo por medio de ahorro de energía y gracias a la geometría de los modelos, inferida por los parámetros como número de paletas, grosor de disco, altura y ángulo de alabe. Además, podemos obtener mayor productividad y conocer el tiempo de eficiencia de nuestro modelo utilizando variaciones en las temperaturas. Listo, como tal, nosotros pudimos cumplir con el objetivo, el principal objetivo que era el optimizar los reactores. Esperamos que haya sido de su agrado y muchas gracias.